¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión donde todas las opciones parecían incorrectas? Imagina que tienes el poder de salvar 5 vidas, pero para hacerlo tendrías que quitarle la vida a una persona inocente. ¿Lo harías? Esta pregunta no es solo un ejercicio filosófico abstracto, es algo que revela la esencia de cómo pensamos sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre la justicia y la moralidad. Hoy vamos a explorar uno de los dilemas éticos más fascinantes que ha desafiado a filósofos, estudiantes y pensadores durante décadas, y al final de este video, garantizo que tu forma de ver el mundo nunca será la misma. Comencemos con una historia que parece simple en la superficie, pero que esconde complejidades profundas sobre la naturaleza humana y nuestros valores morales. Imagínate que eres el conductor de un tranvía que avanza a toda velocidad por las vías. De repente, ves que adelante hay 5 trabajadores ocupados en su labor sobre las vías. Intentas frenar desesperadamente, pero los frenos no funcionan. Tu corazón se acelera porque sabes con certeza que si chocas contra esos 5 trabajadores, todos morirán inevitablemente. La desesperación te invade hasta que notas algo crucial. Hay una vía secundaria a tu derecha y en esa vía solo hay un trabajador. Tu volante funciona perfectamente, así que tienes una opción clara pero terrible. Puedes girar el tranvía hacia la vía secundaria, matando a una persona pero salvando a 5. Esta pregunta ha dividido a la humanidad en 2 bandos fundamentales. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a este escenario, dicen que girarían el tranvía. Su razonamiento parece lógico y casi matemático. Es mejor que muera una persona que mueran 5. Desde esta perspectiva, estamos haciendo un cálculo de consecuencias, evaluando el resultado final de nuestras acciones. Algunos incluso comparan esta decisión con situaciones históricas reales, como el heroísmo de los pasajeros del vuelo que se estrelló en Pensilvania durante los ataques del 11 de septiembre, quienes tomaron la terrible pero valiente decisión de sacrificarse para evitar una tragedia aún mayor. El principio subyacente parece claro. Cuando nos enfrentamos a circunstancias trágicas inevitables, debemos elegir el mal menor, minimizar el daño total, salvar el mayor número de vidas posible. Sin embargo, existe una minoría que se niega a girar el tranvía. Estos individuos argumentan algo profundo y perturbador, que el tipo de mentalidad que justifica matar a 1 para salvar a 5 es la misma mentalidad que ha justificado genocidios y regímenes totalitarios a lo largo de la historia. Para estas personas, existe algo fundamentalmente equivocado en tomar la decisión activa de terminar con la vida de alguien, sin importar cuántas vidas puedas salvar con esa acción. Ellos preferirían permitir que el tranvía siguiera su curso original, por horrible que sea el resultado, porque no quieren ser directamente responsables de matar a alguien que de otro modo habría sobrevivido. Ahora bien, aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente interesante y donde nuestras intuiciones morales comienzan a revelarse de maneras sorprendentes. Consideremos una segunda versión de este dilema. Esta vez, no eres el conductor del tranvía, sino un espectador parado en un puente que cruza sobre las vías. Desde tu posición elevada, ves el mismo escenario desplegándose debajo de ti. Un tranvía fuera de control avanza hacia 5 trabajadores que serán inevitablemente asesinados. Los frenos no funcionan, la tragedia parece inevitable. Pero entonces notas algo. Justo a tu lado, apoyado sobre la barandilla del puente, hay un hombre muy corpulento. Te das cuenta de que si lo empujaras, caería sobre las vías directamente en el camino del tranvía. Su cuerpo detendría el tranvía, él moriría, pero los 5 trabajadores se salvarían. Cuando se presenta esta versión del dilema, algo fascinante sucede. La gran mayoría de las personas que estaban dispuestas a girar el tranvía en el primer escenario ahora se niegan a empujar al hombre corpulento. Esto plantea una pregunta filosófica profunda y perturbadora. ¿Qué pasó con el principio de que es mejor salvar 5 vidas incluso si eso significa sacrificar una? Las matemáticas son idénticas, el resultado es el mismo, 5 personas viven y una muere. Sin embargo, algo en nuestra psique moral nos dice que empujar a alguien a su muerte es fundamentalmente diferente a desviar un tranvía. Las explicaciones que las personas ofrecen para esta diferencia son reveladoras. Algunos argumentan que en el segundo caso, estás involucrando activamente a alguien que de otro modo no habría formado parte de la situación. El hombre en el puente no estaba en las vías, no estaba en peligro hasta que tú decidiste convertirlo en un instrumento para tu solución moral. Esta distinción entre participantes inevitables en una situación y personas ajenas que traes activamente a la situación parece importarnos profundamente. Pero cuando analizamos esto críticamente, surge una objeción. El trabajador en la vía secundaria del primer escenario tampoco eligió sacrificar su vida. Él simplemente estaba haciendo su trabajo, completamente ajeno al tranvía que se aproximaba. Entonces, ¿por qué nos parece aceptable desviar el tranvía hacia él, pero no empujar al hombre del puente? Otros intentan explicar la diferencia sugiriendo que empujar físicamente a alguien constituye un acto de asesinato directo,
mientras que desviar el tranvía es simplemente redirigir una fuerza que ya estaba en movimiento. Hay algo visceral y personal en el acto físico de empujar a alguien a su muerte que parece moralmente distinto de tirar de una palanca o girar un volante. Cuando usas tus propias manos para empujar a alguien, estás matándolo directamente. Cuando giras un volante, estás simplemente cambiando la dirección de algo que ya estaba causando la situación mortal. Pero incluso esta distinción comienza a deshacerse bajo escrutinio. Si en lugar de empujar al hombre hubiera una trampilla bajo sus pies que pudieras abrir girando un volante idéntico al del tranvía, eso cambiaría tu juicio moral. Para muchos, incluso con este cambio mecánico, la acción todavía se siente moralmente equivocada de una manera que girar el tranvía no lo hace. Algunos señalan una diferencia adicional crucial. En el primer escenario, ya estás directamente involucrado en la situación como conductor del tranvía. Eres parte de la cadena causal desde el principio. En el segundo escenario, eres simplemente un observador, alguien que podría alejarse completamente de la situación. La elección de involucrarte activamente cuando podrías simplemente permanecer como espectador parece añadir una dimensión moral adicional. Hay una diferencia entre estar atrapado en una situación terrible donde debes elegir entre malos resultados y elegir voluntariamente entrar en una situación terrible para implementar tu propia solución. Estos dilemas del tranvía, aunque parezcan ejercicios filosóficos abstractos, en realidad revelan algo fundamental sobre cómo los seres humanos razonamos sobre la moralidad. Nos muestran que tenemos al menos dos sistemas morales operando simultáneamente en nuestras mentes. El primero es lo que los filósofos llaman razonamiento moral consecuencialista. Este tipo de razonamiento ubica la moralidad en las consecuencias de nuestras acciones, en el estado del mundo que resulta de lo que hacemos. Desde esta perspectiva, la acción correcta es aquella que produce el mejor resultado general, típicamente definido como la mayor cantidad de felicidad o bienestar para el mayor número de personas. Este es el tipo de razonamiento que nos dice que deberíamos girar el tranvía porque 5 vidas son objetivamente más valiosas que una vida. El segundo sistema moral es lo que los filósofos llaman razonamiento moral categórico o deontológico. Este tipo de razonamiento ubica la moralidad en la calidad intrínseca del acto mismo, independientemente de sus consecuencias. Desde esta perspectiva, existen ciertos deberes morales absolutos y ciertos derechos fundamentales que no pueden ser violados sin importar qué tan buenos sean los resultados que puedan producirse. Matar a una persona inocente es categóricamente incorrecto, punto final, incluso si al hacerlo pudieras salvar 5 vidas. Este es el tipo de razonamiento que nos hace dudar en empujar al hombre del puente, que nos hace sentir que hay algo profundamente equivocado en usar a una persona como simple medio para lograr un fin, por noble que sea ese fin. Para entender mejor cómo funcionan estos sistemas morales en situaciones de vida o muerte reales, consideremos un caso histórico fascinante y profundamente perturbador. En el siglo XIX, un yate británico llamado Mignonette naufragó en el Atlántico Sur. 4 tripulantes lograron escapar en un bote salvavidas: el capitán Dudley, el primer oficial Stephens, un marinero llamado Brooks y un joven grumete de 17 años llamado Richard Parker. Parker era huérfano, no tenía familia y este era su primer viaje largo en el mar. Había emprendido el viaje, según relatos de la época, contra el consejo de sus amigos, pero lleno de la esperanza y ambición juvenil de que el viaje lo convertiría en un hombre. Trágicamente, su destino sería muy diferente. Los hechos del caso no estaban en disputa. Después del naufragio, los 4 hombres tenían solo 2 latas de nabos en conserva y no tenían agua dulce. Durante los primeros días no comieron nada. Al cuarto día abrieron una lata de nabos. Al día siguiente capturaron una tortuga que, junto con la segunda lata de nabos, les permitió subsistir durante algunos días más. Luego, durante 8 días completos, no tuvieron absolutamente nada, ni comida ni agua. Para el día 19, el joven Parker yacía en el fondo del bote salvavidas, aparentemente moribundo después de haber bebido agua de mar contra el consejo de los demás. En este momento desesperado, Dudley sugirió que sortearan para ver quién debería morir para que los demás pudieran sobrevivir. Brooks se negó a participar en la lotería y no se realizó ningún sorteo. Al día siguiente, sin ningún barco a la vista y enfrentando una muerte segura, Dudley le dijo a Brooks que apartara la mirada y le indicó a Stephens que había llegado el momento de matar al muchacho. Dudley ofreció una oración, le dijo a Parker que su hora había llegado. Lo mató clavándole un cortaplumas en la vena yugular. Brooks, superando su objeción consciente inicial, se unió a Dudley y Stephens para alimentarse del cuerpo y la sangre del grumete durante los siguientes 4 días. Entonces fueron rescatados. La descripción de Dudley del rescate en su diario es asombrosamente eufemística.
En el día 24, mientras tomábamos nuestro desayuno, finalmente apareció un barco. Los 3 sobrevivientes fueron llevados de regreso a Inglaterra, donde fueron arrestados y juzgados. Brock se convirtió en testigo del Estado, mientras que Dudley y Stephens fueron a juicio. No disputaron los hechos. Su defensa se basó en la necesidad, argumentaron que era mejor que uno muriera para que 3 pudieran sobrevivir. El fiscal no se dejó convencer por este argumento, declarando simplemente que el asesinato es asesinato. El caso planteó preguntas morales profundas que resuenan directamente con nuestros dilemas del tranvía. Quienes defendieron las acciones de Dudley y Stephens presentaron varios argumentos. Algunos señalaron que existe una distinción entre lo que es moralmente reprobable y lo que debería ser legalmente punible. Argumentaron que aunque la acción podría ser moralmente cuestionable, el grado extremo de necesidad de alguna manera exonera a los hombres de culpa legal. Otros adoptaron una posición aún más fuerte, argumentando que en una situación tan desesperada, simplemente tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir. Después de 19 días sin comida, alguien tiene que hacer el sacrificio para que otros puedan vivir. Algunos incluso especularon sobre las contribuciones futuras que estos hombres podrían hacer a la sociedad si sobrevivían, sugiriendo que podrían continuar y establecer organizaciones benéficas o contribuir positivamente al mundo, maximizando así el bien general a largo plazo. Sin embargo, la mayoría de las personas encuentran profundamente problemáticas las acciones de Dudley y Stephens. Los críticos señalaron que no tenemos el derecho de tomar el destino o las vidas de otras personas en nuestras propias manos, que carecemos de ese tipo de poder o autoridad moral. Otros cuestionaron la falta aparente de remordimiento de Dudley, evidenciada por su descripción casual del evento en su diario, como si simplemente hubieran estado tomando el desayuno cuando fueron rescatados. Esta falta de conciencia moral o sentimiento de haber hecho algo malo parecía revelar algo profundamente perturbador sobre su carácter. Un aspecto fascinante del caso es la cuestión del consentimiento. Algunos argumentaron que si Parker hubiera dado su consentimiento para ser sacrificado, eso cambiaría fundamentalmente el carácter moral de la acción. Pero esto plantea preguntas complejas. ¿Qué tipo de consentimiento sería significativo en tales circunstancias? Si Dudley hubiera preguntado a Parker, en su estupor semi-inconsciente, si estaría dispuesto a ser un mártir y Parker hubiera estado de acuerdo, eso habría hecho moralmente permisible la acción. Muchos argumentan que tal consentimiento estaría inherentemente coaccionado dadas las circunstancias. La dinámica de poder con 3 hombres más fuertes y saludables pidiendo a un joven moribundo que acepte su propia muerte. La idea de la lotería que Dudley inicialmente propuso añade otra capa de complejidad. Una lotería justa, donde todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, parece introducir un elemento de igualdad e imparcialidad en una situación por lo demás desesperada. Si todos hubieran acordado la lotería y Parker simplemente hubiera perdido, ¿cambiaría eso nuestro juicio moral? Para algunas personas, sí lo hace. Argumentan que el problema esencial con lo que sucedió es que Dudley y Stephens decidieron en algún momento que sus vidas eran más importantes que la de Parker. Tomaron esa decisión unilateralmente sin consultar a la víctima. Una lotería, en contraste, trata a todos como iguales. Todos aceptan el mismo riesgo y todos se están sacrificando potencialmente por el bien común. Pero esto plantea preguntas filosóficas aún más profundas. ¿Qué trabajo moral hace un procedimiento justo? ¿Por qué un acto que sería incorrecto sin consentimiento o sin un procedimiento justo se vuelve permisible con estas cosas? Esta pregunta sobre el papel moral de los procedimientos justos tiene implicaciones enormes más allá de botes salvavidas y tranvías. Toca el corazón de cómo pensamos sobre la legitimidad política, los sistemas legales y las instituciones sociales. ¿Es un resultado justo simplemente aquello que emerge de un procedimiento justo o existen estándares de justicia independientes de cualquier procedimiento? Imaginemos que hubieran tenido la lotería y Parker hubiera perdido pero luego hubiera cambiado de opinión en el último momento. ¿Estaría moralmente obligado a cumplir con el resultado de la lotería? Algunos argumentan que una vez que consientes en un procedimiento y participas en él, estás obligado por su resultado, es como un contrato verbal que no puedes romper. Desde esta perspectiva, cambiar de opinión después de perder la lotería sería moralmente inaceptable porque socavaría todo el sistema de cooperación justa que hizo legítima la lotería en primer lugar. Otros argumentan que ningún contrato o acuerdo puede obligarte legítimamente a renunciar a tu vida, que el derecho a la vida es inalienable y no puede ser objeto de intercambio o negociación, incluso mediante tu propio consentimiento libre. Consideremos ahora qué tipo de razonamiento moral estaba operando en aquellos que justificaban las acciones de Dudley y Stephens. Estaban fundamentalmente comprometidos con el razonamiento consecuencialista.
Estaban calculando que 3 vidas son mejores que ninguna vida, que las familias en casa que dependían de estos hombres importaban moralmente, que Parker, como huérfanos independientes, sería menos extrañado. Este es precisamente el tipo de razonamiento que Jeremy Bentham, el filósofo inglés del siglo XVIII, defendió cuando desarrolló la filosofía del utilitarismo. La idea esencial de Bentham es sorprendentemente simple, pero tiene un atractivo intuitivo poderoso. Bentham argumentó que lo correcto, lo justo, es maximizar la utilidad, que definió como el equilibrio del placer sobre el dolor, la felicidad sobre el sufrimiento. Comenzó con la observación de que todos los seres humanos estamos gobernados por 2 amos soberanos, el dolor y el placer. Nos gusta el placer, no nos gusta el dolor y, por lo tanto, deberíamos basar la moralidad, ya sea que estemos pensando en qué hacer en nuestras propias vidas o en qué deberían ser las leyes como legisladores o ciudadanos, en maximizar el nivel general de felicidad. El utilitarismo de Bentham a veces se resume con el lema, la mayor felicidad para el mayor número. Con este principio básico de utilidad en mano, podemos ver cómo se aplicaría al caso Mignonette. Desde una perspectiva puramente utilitaria, las acciones de Dudley y Stephens podrían estar justificadas. 3 vidas salvadas en lugar de 4 muertes, 3 familias que reciben de vuelta a sus seres queridos en lugar de 4 familias en duelo. La contribución continua de 3 hombres a la sociedad en lugar de la pérdida de todos. Si simplemente sumamos la felicidad y el sufrimiento, si tratamos de maximizar el bienestar general, podríamos concluir que lo que hicieron fue correcto, por horrible que parezca. Pero aquí es donde comienzan a surgir objeciones profundas al razonamiento consecuencialista. La primera objeción es categórica. El asesinato es siempre incorrecto, independientemente de las consecuencias. Esta objeción apela a la intuición de que existen ciertos actos que son intrínsecamente malos, que violan derechos fundamentales o deberes morales que no pueden ser sobrepasados por cálculos de felicidad agregada. Desde esta perspectiva, incluso si matar a Parker aumentó la felicidad total en el mundo, seguía estando moralmente mal porque violó su derecho fundamental a la vida. Pero esto nos deja con una pregunta crítica. ¿De dónde vienen estos derechos fundamentales si no de alguna consideración del bienestar general o la utilidad? Si decimos que Parker tenía un derecho a la vida que no podía ser violado, ¿qué fundamenta ese derecho? ¿Es simplemente un hecho moral bruto sobre el universo o está de alguna manera conectado a consideraciones sobre el florecimiento humano y el bienestar? Esta pregunta sobre la fundación de los derechos es una de las más profundas y persistentes en la filosofía moral. Una segunda objeción se centra en la justicia procesal. Muchas personas sintieron que lo que hizo que las acciones de Dudley y Stephens fueran incorrectas no fue necesariamente el resultado en sí, sino la falta de un procedimiento justo. Si hubieran tenido una lotería, si todos hubieran sido contados como iguales. Si Parker hubiera tenido la misma oportunidad que los demás, entonces tal vez la acción habría sido más justificable. Esta objeción no rechaza completamente el consecuencialismo, pero insiste en que los procedimientos justos son importantes independientemente de los resultados. Sin embargo, esto plantea su propia pregunta filosófica. ¿Por qué el acuerdo con un procedimiento justo justifica cualquier resultado que fluya de ese procedimiento? Si la lotería hubiera seleccionado a Dudley en lugar de a Parker, ¿habría sido correcto que los otros lo mataran? Muchas personas dudan incluso en este escenario, lo que sugiere que existe algo profundamente equivocado en matar a personas inocentes que va más allá de preocupaciones sobre procedimientos justos. La tercera objeción se centra en el consentimiento. El argumento es que si Parker hubiera consentido, si hubiera acordado ser sacrificado, entonces la acción habría sido moralmente permisible. Pero esto plantea preguntas fascinantes sobre qué trabajo moral hace el consentimiento. ¿Por qué un acto de consentimiento marca tal diferencia moral que un acto que sería incorrecto sin consentimiento se vuelve permisible con él? Una respuesta es que el consentimiento respeta la autonomía, el derecho de una persona a tomar decisiones sobre su propia vida. Cuando consientes en algo, estás ejerciendo tu agencia, estás determinando tu propio destino en lugar de que otros lo determinen por ti. Pero incluso el consentimiento tiene sus límites. La mayoría de las sociedades no permiten que las personas se vendan a sí mismas como esclavos, incluso con su pleno consentimiento. Tampoco permitimos típicamente que las personas consientan en ser asesinadas, excepto en contextos muy específicos como el suicidio asistido en jurisdicciones que lo permiten. ¿Por qué? Porque reconocemos que algunos derechos son inalienables, no pueden ser entregados incluso mediante consentimiento libre. La vida y la libertad podrían estar en esta categoría de derechos que no pueden ser objeto de intercambio o renuncia. Consideremos ahora cómo se aplican estos principios morales en otros contextos. Imagina que eres médico en una sala de emergencias y llegan 6 pacientes que han estado en un terrible accidente de tranvía.
5 de ellos han sufrido lesiones moderadas, uno está gravemente herido. Podrías pasar todo el día cuidando a la única víctima gravemente herida, pero en ese tiempo los 5 morirían. O podrías atender a los 5, restaurarlos a la salud, pero durante ese tiempo la persona gravemente herida moriría. ¿Qué deberías hacer? La mayoría de las personas dicen que deberías salvar a los 5. El razonamiento parece claro: 5 vidas contra una, maximizar el bien general. En este contexto médico, el razonamiento consecuencialista parece apropiado, pero ahora considera un caso diferente. Esta vez eres un cirujano de trasplantes y tienes 5 pacientes, cada uno en necesidad desesperada de un trasplante de órgano para sobrevivir. Uno necesita un corazón, uno un pulmón, uno un riñón, uno un hígado y el quinto un páncreas. No tienes donantes de órganos y estás a punto de verlos morir. Entonces se te ocurre que en la sala de al lado hay un hombre sano que vino para un chequeo rutinario y ahora está tomando una siesta. Podrías entrar silenciosamente, extraer los 5 órganos, esa persona moriría, pero podrías salvar a los 5. Lo harías, casi nadie dice que lo haría. Pero espera, ¿qué pasó con el principio de maximizar la utilidad, de salvar 5 vidas incluso si una debe morir? Las matemáticas son idénticas al caso del doctor de emergencias: 5 vidas salvadas, una vida perdida. Sin embargo, algo sobre sacar los órganos de una persona sana e inocente nos parece profundamente, categóricamente incorrecto de una manera que la decisión de triaje en la sala de emergencias no lo hace. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la sala de emergencias, todas las personas ya están heridas, todas ya están en una situación precaria debido al accidente. Estás simplemente decidiendo cómo asignar recursos médicos escasos entre personas que ya están en peligro. En el caso del trasplante, estás tomando activamente a alguien que está perfectamente sano y convirtiéndolo en víctima para resolver el problema médico de otras personas. Estás usando a esa persona meramente como un medio para un fin, como un depósito de órganos, en lugar de tratarla como un fin en sí misma. Esta distinción entre permitir que alguien muera y matar activamente a alguien, entre usar a alguien como medio y tratarlo como fin en sí mismo, está en el corazón de la filosofía moral del gran filósofo alemán del siglo XVIII, Immanuel Kant. Kant argumentó que existe una diferencia categórica entre estas cosas, que los seres humanos tienen una dignidad inherente que nos prohíbe usarlos meramente como medios para nuestros propios fines, por nobles que sean esos fines. Para Kant, lo que hace que una acción sea correcta o incorrecta no son sus consecuencias, sino si respeta la humanidad esencial de todas las personas involucradas. Esto nos lleva de vuelta a una pregunta fundamental. ¿Es la moralidad fundamentalmente sobre maximizar buenos resultados o es sobre respetar ciertos principios categóricos y derechos independientemente de los resultados? ¿Debemos ser consecuencialistas o deontólogos? ¿Debemos seguir a Bentham o a Kant? La respuesta podría ser que necesitamos ambos. Quizás nuestras intuiciones morales incorporan tanto consideraciones consecuencialistas como categóricas, y la sabiduría moral consiste en saber cuándo aplicar cuál principio. Hay algo profundamente atractivo en el consecuencialismo. Nos dice que tomemos en serio el bienestar real de las personas, que nos preocupemos por cómo nuestras acciones afectan realmente al mundo. Nos dice que miremos más allá de nuestras propias manos limpias y nuestros propios sentimientos de pureza moral para considerar el sufrimiento real que nuestras acciones o inacciones causan. Cuando elegimos no actuar, cuando nos aferramos a principios absolutos sin importar las consecuencias, personas reales sufren y mueren. No tenemos alguna responsabilidad por ese sufrimiento. Pero también hay algo profundamente inquietante en el consecuencialismo puro. Si todo lo que importa son los resultados, entonces parece que cualquier acción podría ser justificada si produce suficientes buenos resultados. Podríamos torturar a una persona inocente si eso de alguna manera salvara 1000 vidas. Podríamos ejecutar a una persona inocente si eso previniera disturbios que matarían a 100 personas. Una vez que comenzamos por este camino, donde se detiene, el razonamiento consecuencialista puro parece no dejar espacio para ciertos límites morales absolutos, ciertos derechos que no pueden ser violados sin importar qué. Estas preguntas no son meramente académicas, aparecen en contextos del mundo real constantemente. En la guerra, los líderes militares deben decidir si bombardear objetivos que matarán a civiles inocentes, si hacerlo podría acortar la guerra y finalmente salvar más vidas. En la política de salud pública, los funcionarios deben decidir cómo asignar recursos médicos escasos, sabiendo que cualquier decisión significará que algunas personas recibirán tratamiento y otras no. En la ley, los jueces deben decidir si castigar a personas inocentes podría estar justificado en circunstancias extremas si previene males mayores. El problema con el escepticismo moral, con simplemente renunciar a estas preguntas y decir que no hay respuestas correctas, es que no podemos evitar vivir alguna respuesta a estas preguntas todos los días.
Nuestras acciones e inacciones reflejan compromisos morales, ya sea que los articulemos explícitamente o no. Cuando elegimos comprar ciertos productos, votar de ciertas maneras, responder a la pobreza global o la injusticia de ciertas maneras, estamos implícitamente respondiendo estas preguntas sobre qué importa moralmente y por qué. Lo que hace que la filosofía moral sea tan perturbadora, pero también tan esencial, es que nos obliga a hacer explícitos estos compromisos implícitos. Nos hace confrontar lo que ya sabemos, pero en configuraciones familiares e incuestionadas, y volverlo extraño. Este proceso es inherentemente desestabilizador. Como dijo Kant, el escepticismo es un lugar de descanso para la razón humana donde puede reflexionar sobre sus vagabundeos dogmáticos, pero no es un lugar de residencia permanente. Simplemente asentir al escepticismo nunca puede ser suficiente para superar la inquietud de la razón. Estas preguntas han sido debatidas durante miles de años porque son imposibles de resolver definitivamente, pero también porque son inevitables. No podemos simplemente optar por no responderlas. Nuestra única opción es entre responderlas irreflexivamente, basándonos en intuiciones no examinadas y convenciones sociales, o responderlas reflexivamente, después de examinar cuidadosamente los principios y argumentos en juego. El objetivo de explorar estos dilemas morales no es encontrar respuestas fáciles o hacer que te sientas cómodo con tus creencias morales existentes. El objetivo es despertar la inquietud de la razón, hacer que cuestiones lo que pensabas que sabías, ver dónde podría llevar ese cuestionamiento. Este proceso conlleva riesgos tanto personales como políticos. El riesgo personal es que la filosofía te distancia de las convenciones, de los supuestos establecidos, de las creencias consolidadas. Una vez que lo familiar se vuelve extraño, nunca vuelve a ser lo mismo. El autoconocimiento es como la inocencia perdida. Por más inquietante que lo encuentres, nunca puede ser desaprendido o desconocido. El riesgo político es que la filosofía podría convertirte en un peor ciudadano antes de convertirte en uno mejor. Podría hacerte cuestionar cosas que la sociedad necesita que la gente acepte sin cuestionar. Podría hacerte ver las contradicciones y tensiones en nuestros compromisos morales colectivos de maneras que hacen que la acción política sea más difícil en lugar de más fácil. Esto no es nuevo. Sócrates fue ejecutado, después de todo, en parte porque su filosofía se consideró corrosiva para los valores de la sociedad ateniense. Pero a pesar de estos riesgos, el examen filosófico sigue siendo esencial. Como mostró Sócrates, la vida no examinada no vale la pena vivirla. Cuando nos abstenemos de examinar críticamente nuestras creencias morales, cuando simplemente seguimos las convenciones sin pensar, nos convertimos en menos que plenamente humanos. Perdemos la oportunidad de vivir de acuerdo con principios que hemos examinado y elegido reflexivamente en lugar de simplemente absorbido pasivamente de nuestro entorno. Estos dilemas del tranvía, el caso Mignonette y todos los escenarios que hemos explorado no son solo ejercicios intelectuales. Son ventanas a la naturaleza del razonamiento moral mismo. Son espejos que reflejan nuestros propios compromisos morales de vuelta a nosotros de maneras que nos obligan a confrontarlos honestamente. Nos muestran que nuestras intuiciones morales son a menudo inconsistentes, que aplicamos diferentes principios en diferentes contextos sin darnos cuenta, que nuestro razonamiento moral es más complejo y conflictivo de lo que generalmente admitimos. También nos muestran algo profundo sobre la condición humana. Nos enfrentamos regularmente a situaciones donde todas las opciones son malas, donde no hay una respuesta perfectamente correcta, donde debemos elegir entre valores que entran en conflicto. En estas situaciones necesitamos marcos para pensar, necesitamos principios para guiarnos, pero también necesitamos reconocer que esos principios a veces entrarán en conflicto entre sí y que requerirán juicio para aplicarlos sabiamente. La sabiduría moral no consiste en tener respuestas simples a preguntas complejas. Consiste en entender la complejidad, apreciar lo que está en juego, reconocer las consideraciones legítimas en ambos lados de dilemas difíciles. Consiste en ser lo suficientemente humilde como para reconocer que podrías estar equivocado, lo suficientemente valiente como para actuar de acuerdo con tus convicciones de todos modos, lo suficientemente sabio como para seguir cuestionando y refinando esas convicciones a la luz de nuevos argumentos y experiencias. En última instancia, estos dilemas nos enseñan que vivir moralmente no es solo cuestión de seguir reglas o maximizar utilidad. Es un proceso continuo de reflexión, deliberación, cuestionamiento y crecimiento. Es reconocer que somos seres morales que deben tomar decisiones morales. Que esas decisiones moldean no solo el mundo que nos rodea, sino también las personas en las que nos convertimos. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Girarías el tranvía?
¿Empujarías al hombre del puente? ¿Cómo juzgarías a Dudley Stephens? Estas no son solo preguntas sobre escenarios hipotéticos o casos históricos. Son preguntas sobre qué tipo de persona eres, qué principios guían tu vida, cómo navegas la inevitable tensión entre hacer el bien y evitar hacer el mal. Son preguntas que no puedes evitar responder porque cada decisión que tomas, cada acción que realizas o te abstienes de realizar, es una respuesta a estas preguntas, te des cuenta o no. La invitación de la filosofía moral no es darte respuestas cómodas, sino despertarte a la profundidad y complejidad de las preguntas que ya estás respondiendo con tu vida. Es hacerte ver que la historia de la justicia, la historia de la moralidad, es en última instancia una historia sobre ti.